Por la pura gracia de Dios, hoy estoy predicando, pero por la pura gracia de Dios usted está aquí el día de hoy también, ¿sabe? Dice el profeta Isaías, ¿no? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿no? Y el contexto cultural que se llevaba en ese momento era un pueblo asedido por los asirios, ¿no? Estaban siendo muertos, deportados, y se habían enfrascado más en sus problemas que en lo que Dios podía hacer, ¿sí? Estaban temerosos, y entonces el profeta Isaías dice, busquen a Dios en su arrepentimiento ahora que lo pueden encontrar. Eso es lo que estaba pasando cuando el profeta dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. En este momento de salvación, hoy que nos encontramos usted y yo, ¿sabe? Por la pura gracia de Dios, usted le encontró un día y hoy. Este es el resultado que usted esté aquí, ¿no? Es una bendición, ¿sí? Y aunque no voy a predicar de eso, porque tal vez está pensando que voy a predicar de eso, no voy a predicar de eso. Es importante recordarlo, ¿no? Porque nos envanecemos, esa es la verdad. Creemos que nuestra vida gira alrededor de nosotros la mayoría de las veces, ¿no? Pero gracias a Dios que podemos estar aquí y creo que... sí, era yo. Voy a continuar hablando del gobierno de la iglesia. La vez pasada, si usted estuvo en la predicación pasada, donde prediqué hace como 15 días, creo, o un mes, no sé, hablamos sobre la estructura de la iglesia, pudimos ver un poquito sobre cómo está organizada y sabe, es un tema tan tedioso, si lo voy a ser bien honesto, porque normalmente no se predica de esto. ¿Usted ha escuchado predicar de esto muchas veces? No, yo tampoco. Y es más, búsquele ahí en el YouTube y póngale gobierno de la iglesia a ver qué encuentra. Se va a sorprender, casi no hay nada. Pero pues siéntase bendecido porque hoy vamos a hablar de ese tema que casi no se escucha por ahí en muchas partes, ¿no? Normalmente se toma como un estudio bíblico y es correcto, no digo que esté mal, pero normalmente es un estudio bíblico. Y vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, si me acompaña, por favor. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y ahí nos vamos a estancar un poquito. Me doy cuenta que traemos temas de los que estamos predicando y estamos hablando de algo muy similar y al menos yo no me he puesto de acuerdo con alguien para hablar de esto. No sé si los hermanos se han puesto de acuerdo de predicar de algo de esto, pero hemos estado tocando los mismos versículos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a leer, nos ponemos de pie para leer. ¿Ahí lo tiene o todavía le doy chance para que lo encuentre? ¿Ahí lo tiene? Bueno, leemos todos juntos, ¿eh? 1, 2, 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias por este domingo, gracias porque podemos encontrarte, podemos seguir confiando en ti, acercándonos, Señor, a tu trono, Señor celestial. Cada día que vivimos en nuestra vida nos damos cuenta que eres un Dios, que eres apacible, Señor, a nuestras necesidades. Escuchas nuestro clamor y ese es un Dios de veras. Podemos confiar en ti. Y Señor, gracias por este día. Hoy, Señor,
enséñanos, Señor. Y queremos aprender de ti. Te damos las gracias, Señor Jesús bendito. Amén. ¿Puede sentarse? Tome su asiento. Y sabe, ¿ha escuchado hablar sobre las bienaventuranzas del predicador? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Pero si tiene algo que decir, ahí nos platica después, no se me quede viendo ahorita que lo voy a leer esto, ¿eh? Bienaventuranzas del predicador. Bienaventurado el predicador que sabe predicar un sermón ordenado. Bienaventurado el predicador que sabe variar el timbre de su voz, pero rara vez grita. Bienaventurado el predicador que sabe cuándo terminar. Bienaventurado el predicador que se predica el sermón primero a sí mismo. Y la va. Bienaventurado el predicador que predica sobre grandes temas. Bienaventurado el predicador cuyos sermones son claramente anunciados y progresivos. Bienaventurado el predicador cuyo sermón es una unidad y tiene un propósito definido. Bienaventurado el predicador que raras veces usa el pronombre yo. Bueno, si usted cree que algo de eso es verdad, no voltea a ver a nadie de los de aquí, nosotros no tenemos la culpa. Pero el predicador normalmente le falla algo de esto, ¿no? Digo, nos falla algo de esto, ¿no? Y siempre hay algo por ahí que hay que tejernos. La vez pasada le dije a alguien, hermana, dígame en qué puedo mejorar. ¡Wow! Me dijeron algo muy interesante. Sí, y es importante. ¿Cómo va a mejorar usted si en su vida no hace algo, pues busca quien lo califique, ¿no? No hay mejor juez que el que está en su casa, ¿no? No hay mejor juez que el que está aquí ahorita presidiendo el sermón, ¿no? Dice, hermano, si usted no me dice, ¿quién me va a decir, no? Bueno, ya, no se preocupen, ya estamos trabajando en eso. Y en base a eso, ¿de qué cree que vamos a predicar hoy? ¿Cuál es la enseñanza de hoy del gobierno de la iglesia? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El papel del pastor, ¿sí? Y vuelvo a mencionar, ¿no? Estas predicaciones no se tocan, normalmente casi no se escuchan mucho. No sé cuál es la razón, posiblemente omiten información o simplemente son temas que se les hacen muy tediosos. Pero mire, de acuerdo al Centro para el Estudio del Cristianismo Global, se estima que actualmente nosotros tenemos 5 millones de pastores sirviendo en diferentes localidades alrededor del mundo. 5 millones de pastores alrededor del mundo. Pregunta número 1. ¿Cuántos de esos 5 millones de pastores usted cree que están preparados en un seminario, llevaron algún estudio referente a la palabra de Dios? ¿Cuánto? De ese 100% de esos 5 millones de pastores que están alrededor del mundo, por ahí en alguna parte, ¿cuánto porcentaje cree usted que han recibido algún estudio teológico? ¿Cuánto? 10%. Creo que está siendo muy generosa, hermana. 5. 5%. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí, hermanos, 5% ha recibido una preparación en el ministerio. Estamos hablando de alrededor de 250,000 pastores en todo el mundo que recibieron algún estudio teológico. Les sorprenden las cifras, ¿no? A mí también. Eso significa que bueno, el mensaje es bien claro, ¿no? Necesitamos más pastores y necesitamos entrenarlos mejor, ¿no? Es lo que nos está diciendo las encuestas, ¿no? Y bueno, ahí le va la fuente, porque esa fuente no es americana y eso es lo que dice, pocas palabras. Yo se lo traduje, ¿no? Para que usted... Sí. Pero si tomamos en cuenta, muchos de nuestros pastores son bivocacionales. ¿Se está dando cuenta? Y si bien en la Biblia no hay un modelo educativo, vaya, como los conocemos ahora, que nos hablen de cómo llevar a cabo el estudio para algún pastor, no existe, ¿sí? Si bien no deja de ser importante, no es una opción que un pastor no esté preparado. Ahora, bueno, en Latinoamérica, mire, en Latinoamérica los hermanos
que predican, que se han dedicado al pastorado, tienen muchas limitantes, ¿no? O sea, su trabajo, porque como es bivocacional, su trabajo le reduce la economía que se existe en los países latinoamericanos pues, no te da a veces ni para tener tu propio acervo cultural, ¿no? O sea, quiero decir, biblioteca, pues, ¿sí? No tenemos cierta cantidad de libros, no conocemos a hermanos que tal vez nos podamos conectar en línea, no nos da el tiempo, no nos da el dinero, pero es una necesidad. Y vamos al capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 a 6. Entonces, dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabe? Cuando hablamos del don que Dios le ha dado a usted, estamos hablando de si usted es maestro, si usted tal vez sirve en la iglesia haciendo algo con alguno de los dones que usted le ha dado, predicando, enseñando, ¿sí? Es necesario que cultiven ese don. O sea, no es una opción si usted quiere prepararse o no. Esa no es una opción. Si bien tenemos que ser flexibles con la forma en que enseñamos a los pastores, a los congregantes, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia sobre el papel del pastor? Vamos a 1 de Timoteo otra vez, capítulo 3. Vamos a estar navegando mucho por esos versículos, así que la Biblia dice bastante en cuanto al papel del pastor en la iglesia, ¿no? Pues ya leímos hasta el 7, vamos a leer del 8 al 13, dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Perdón, creo que me equivoqué. Oh, no, sí está bien, ¿verdad? Uno, perdón, me equivoqué, yo ando perdido. Perdón, versículo 1. Palabra fiel, versículo 1. Palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí le va la parte que a lo mejor no le gusta mucho, pero ahí le va. Esta palabra que se usa en este capítulo, que es 1 de Timoteo capítulo 3, está hablando sobre anciano, obispo, maestro, anciano, de la palabra episcopos, de donde obtenemos nuestra palabra episcopal. La vez pasada estuvimos platicando un poquito sobre esto.
Se reitera a la supervisión de los creyentes, implica enseñar, predicar, cuidar y ejercer autoridad cuando sea necesario. ¿Qué le parece? La vez pasada decíamos que la autoridad que Dios le ha dado a los pastores es la autoridad bíblica, ¿sí? No hay otra autoridad, no hay otra autoridad por encima de la autoridad bíblica. Y sabe, a veces esto como que cuesta un poco de trabajo. No es como caer, como dicen por ahí, al desacato, a la desobediencia. Pero, ¿sabe? Algunas veces yo he hecho estas preguntas cuando he llegado a alguna iglesia. Y, ¿sabe? Lo hago por dos razones. Cuando yo le comento a un pastor, someterse a Dios o a usted. Siempre hay una vertiente ahí que es la expresión de estas personas es como de enojo. Y terminan cediendo, si son sabios en la palabra de Dios, dicen, claro, a Dios, ¿sí? Pero hay un semblante en ellos, yo me doy cuenta, pero también, no nomás eso, lo he hecho, esas preguntas se las he hecho también a miembros de las iglesias. Y es donde veo el corazón de mucha gente, donde no hacemos ídolos, como los que usted critica tanto de cierta iglesia no reformada, pero hacemos ídolos de carne y piel. Yo no estoy en contra de la obediencia y me refiero a una obediencia bíblica, pero sabe, a veces uno se da cuenta del corazón de la gente, a quién están sirviendo, de qué forma lo están haciendo, con qué necesidad lo están haciendo. ¿Sí? Se quedó muy serio. No dije nada, ¿eh? Pero dentro de esto mismo, la palabra pastor, me lo voy a regresar para hacer una pregunta. Una vez me hicieron una pregunta referente a esto y sabe, sí me quedé un poco pensativo, pero ¿sabe usted que la palabra pastor, así me dijeron, ¿tú sabes que la palabra pastor no existe en la Biblia? Bueno, hemos estado viendo el significado de ancianos, ¿no? ¿Se acuerda? La vez pasada yo les expliqué los ancianos qué significaba. Y yo me quedé pensando un poco en eso y, ¿sabe? En ese momento iba a Loicos porque ya ahorita mi trabajo no me lo impide, pero voy a volver a regresar ahora el martes, si Dios no lo permite. Pero de volada llegué con el pastor Sergio, ¿no? Y le dije, pastor, ¿usted sabía que existe en la Biblia, no existe esa palabra en la Biblia? Sí, dice, sí es verdad, dijo, no está totalmente así como pastor, dice. Y ya me explicó lo mismo de los ancianos, ¿no? Que era el mismo significado prácticamente. Pero mire, hay un pasaje que sí dice eso, dice, la palabra pastor o poimen, que es en el griego, dice, líder humano de una iglesia, solamente se encuentra una vez en el Nuevo Testamento. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Versículo 4, capítulo 4, versículo 11. ¿Ya lo tiene ahí? Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, eso es para que nadie le cuente, ¿no? Sí existe una palabra en la Biblia que habla sobre pastorado, ¿no? Y si bien no existe en la mayoría de los libros de la Biblia, lo está referenciando como ancianos. Tienen las mismas obligaciones hasta cierto punto, pero también el mismo propósito. Y el título de pastor principalmente se refiere a la persona que dirige principalmente la iglesia, generalmente haciendo mayor parte a la predicación y enseñanza en el púlpito. Normalmente las iglesias grandes usted va a encontrar un pastor titular y va a encontrar 1, 2 o 3 o hasta 4, dependiendo, que se encargan de enseñar en diferentes áreas, ¿no?
hay iglesias pequeñas, solamente se cuenta con el pastor titular y así usted va a encontrar muchas situaciones. No quiere decir que uno está mal y otro esté bien, simplemente entre más una iglesia sea grande se ocupa organizarse mejor, ¿sí? La Biblia habla sobre ancianos, no habla sobre uno nomás, pero cuando se puede tener más ancianos se busca tener mejor organización, ¿sí? No, mire, ya lo estoy mirando medio perdido. Pues toda iglesia necesita a su pastor, ¿no? Que guíe a la gente en su crecimiento espiritual y en su servicio al Señor Jesús. Y eso es parte de lo que le estoy diciendo, no, simplemente el pastor principal liderea a los otros ancianos en enseñanza, en cómo predicar, cómo enseñar, si están dando clases, si están predicando, pero es parte de lo mismo, ¿no? Ese es el propósito del pastor titular, ¿sí? Vamos otra vez a 1 Timoteo. Capítulo 3, y ahí vamos a estar, ¿no? Del 1 en adelante. Si bien estoy haciendo esa comparación porque siempre hablamos de diáconos, pero los diáconos no tienen la responsabilidad de enseñar, no tienen la responsabilidad de predicar, ¿sí? No tienen esa responsabilidad, pero en muchos casos, como el hermano Martín, el hermano Juvenal, también predican porque lo han hecho y lo saben hacer, ¿no? Se han preparado, ¿no? También, no es que esté mal, pero el propósito principal de un diácono es dar mantenimiento a la iglesia, servir en cosas básicas de la iglesia, necesidades, ¿no? Y el papel del anciano, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No, perdón, me equivoqué. Primera de Tito. Oh, perdón, sí estoy bien, me estoy confundiendo porque Tito, Timoteo, ando un poco perdido aquí. Perdón, ahí mismo donde estábamos. Decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tiene que tener la capacidad para enseñar, ahí nos lo dice. Pero no más eso, también nos vamos al versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿sí? Buen testimonio de los de afuera, ¿sí? Esa es otra característica que dice aquí Pablo. Timoteo, está escribiendo a Timoteo. No un neófito, ¿sí? ¿Por qué hace esta aclaración exactamente de estos puntos que está hablando sobre de buen testimonio, que enseñen? ¿Por qué? Porque ellos van a ser foco de esa iglesia, de la vida cristiana. Van a ser ese modelo que la mayoría de la gente siga, ¿sí? Eso es lo que se pretende, aunque el propósito principal es que usted en realidad conozca a Jesús y siga a Jesús. Pero si bien, mientras usted va creciendo y va madurando su fe en Cristo, va entendiendo, mientras eso sucede, usted va viendo un modelo en una persona de cómo debería de ser el cristiano promedio. ¿Sí? Marcar el rumbo doctrinal y moral de la iglesia es importante, ¿sí? Es lo que también se pretende cuando el pastor cumple todos esos requisitos. Y dice usted, hermano, ¿y para qué nos platica todo eso? Bueno, pues porque usted pues está en busca de un pastor, ¿no? ¿Sí? Usted tiene que saber qué cosas y qué cosas no son importantes, ¿sí? ¿Qué cosas y qué cosas no son importantes? ¿Sí? Ahora, ya habíamos hablado sobre que la cabeza era Cristo y les ponía ahí un diagrama, ¿no? ¿Se acuerdan? Un diagramita. Y después los oficios de la iglesia, luego la relación entre los oficios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Más o menos.
Ah, y luego vimos las relaciones, pero vimos también, platicamos que había iglesias, eso es un resumen, ¿no? Para que, ahorita yo sé que anda perdido, ¿no? Pero ahorita ya le estoy dando el resumen, ¿no? Que la cabeza es Cristo, que el pastor y los ancianos y diáconos son los oficios en la iglesia, y la relación entre los oficios es el pastor y ancianos, igual en autoridad, pero no en obligaciones. Un diácono siempre ha estado bajo la autoridad de los ancianos según la Biblia. Relaciones entre las iglesias, apoyo, compartir, respeto, cooperación para llegar a un acuerdo sobre la doctrina correcta. Se supone que así se debería, de acuerdo a los versículos que hemos estado leyendo de la vez pasada, así es como se debería de estructurar una iglesia. Y ahora ya sabe a lo que me refiero cuando digo un poco tedioso, porque sí es mucha información y sí son muchos aspectos, pero esto, ¿sabe para qué le ayuda a una iglesia? Son los contrapesos que existen en la iglesia, ¿sí? Si no hay un contrapeso en la iglesia, cualquiera va a hacer lo que quiera, ¿sí? Pues hemos estado hablando que la iglesia también está involucrada en las decisiones de los líderes o en las decisiones que se están tomando, porque se supone que es un mismo cuerpo. Ya habíamos comentado eso la vez pasada, ¿sí? Por eso, si el peso se va hacia un lado, ¿sí? Se va hacia la iglesia y solamente se tiene que hacer lo que la iglesia hace, ¿está mal o no está mal? Malísimo. Malísimo. He estado en iglesias donde eso sucede y nunca se hace nada sin la aprobación de ellos. Y sabe, si el pastor tiene todo el peso, ¿qué pasa? Es lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, somos un mismo cuerpo. Y sabe, yo creo mucho, porque esto es bíblico, sobre la visión que Dios le ha dado al pastor. Sí, es bien importante entender cómo es que el pastor está trabajando, porque la iglesia puede decir, no, pues nosotros no creemos que sea necesario dar de comida todos los días en la mañana a los niños que no tienen que comer aquí en la comunidad. ¿Sí me explico? Pero tal vez el pastor, Dios le dio la visión, ¿sí? Y me refiero con visión, la necesidad que hay en el lugar, ¿no? De trabajar con estas personas. Y la iglesia simplemente dice que no porque consideran que es muy caro. Pero el pastor está viendo que Dios va a suplir, que va a ver, que la necesidad se va a llevar a cabo. Ya no va a haber necesidad si lo empiezan a hacer. Van a ser testimonio para la comunidad. Claro, eso es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Pero así como ese puede haber otros ejemplos, ¿no? Donde el pastor se vea como que está de alguna forma malbaratando los servicios de la iglesia, no vamos a decirlo así. Pero tenemos que entender, por eso es muy importante que el pastor que esté al frente de esta iglesia, hermano, en realidad cultive la palabra de Dios en ustedes para que caminen en una misma visión. Pero mire, las cualidades de un pastor, según un profesor por ahí, ¿no? Dice, el pastor tiene que tener la fortaleza de un buey, la tenacidad de un perro de caza, la audacia de un león, la paciencia de un burro, la adaptabilidad de un camaleón, la visión de un águila, las melodías de un ruiseñor, la mansedumbre de un cordero, la piel de un rinoceronte, la disposición de un ángel, la resignación de un enfermo incurable, la lealtad de un apóstol, la fidelidad de un profeta, la ternura de un pastor de ovejas, el fervor de un evangelista y la abnegación de una madre. Dice, si alguna aspirante al pastorado se ve incapaz de conseguir estas virtudes, se le ruega encarecidamente busque alguna otra ocupación secular para ganar su pan. Nomás le faltó que dijera que fuera superhéroe y tuviera 2 poderes o algo así, ¿no? Y al final del día, hermano, es una realidad. El pastor se convierte en el héroe de muchos. Y a veces llega a ser tanto en la vida de la congregación
que se nos olvida quién está atrás ¿sabe? Solamente Dios ha transformado a este hombre para que usted vea el testimonio que hay detrás de él. ¿Sí? Eso es lo que hay detrás de esto. Y sabe, tenemos que confiar que Dios está usando a estos pastores. Somos los que predicamos, los hermanos que predicamos, los hermanos que enseñamos, solamente somos instrumentos en sus manos. ¿Sí? Si en algo fuere bueno, siervo inútil soy, dice la Biblia, ¿no? Eso es lo mejor, ¿sabe? Abnegarnos a uno mismo, sabiendo que Dios es el que hace el trabajo, Dios pone, Dios quita, pero sabe, hermano, aprenda esas cosas, porque la ignorancia no apremia, ¿no? La ignorancia no debería de existir en nuestras vidas como cristianos. Una vez un consejero, un predicador que llegaba ahí por primera vez a una iglesia que acababa de adoptarlo como pastor, fue y buscó a ese pastor que tenía años en la iglesia. Estoy hablando de un lugar en Inglaterra, ¿no? Este hombre fue con la finalidad de decirle que le diera un consejo, que le pudiera aconsejar cómo llevar la iglesia, pues su experiencia era demasiada, ¿no? Ya había dejado el pastorado y él ya era grande de edad. Y este hombre le contesta, le dice, ¿sabes qué? Dijo, el mejor consejo que te puedo dar es que aquí en la zona, aquí en Inglaterra, dice, cualquier pueblo, cualquier ciudad te lleva a Londres, dice. Predica la palabra de Dios, que cualquier versículo de la Biblia hable de Jesús. Cualquier versículo de la Biblia nos lleve a Jesús. Hermano, me he dado cuenta con el tiempo que la gente habla de cosas vanas, economía en las iglesias, política en las iglesias, sociología en las iglesias. ¿Es verdad? Es verdad, hermano, cuando Eclesiastés está hablando vanidad de vanidades. Acuérdese de esto, vanidad de vanidades. Cuando está hablando de esto, ¿sabe por qué es? Y sabe, hermano, se lo traje para que lo viera hoy. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vamos para allá porque no quiero que diga que le estoy echando mentiras. Y si usted nota, se va a dar cuenta que es el segundo versículo del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando está hablando de esa palabra, dominguera, ¿no? Es una palabra que del hebreo viene fugacidad, significa inconsistencia, ¿sí? Insuficiencia existencial, ¿sí? Fugacidad, todo pasa, nada permanece. Inconsistencia, las cosas no tienen el peso que prometen. Insuficiencia existencial, nada creado puede llenar el propósito para el que el ser humano fue creado. Y se lo voy a traducir a nuestro español fino, ahí le va. Vapor, aliento, neblina, algo que aparece y desaparece. Lo que no se puede agarrar y retener. Hermano, que cuando se hablan esas palabras en el libro de Eclesiastés, hermano, se refiere a que no es que todo sea malo, sino que no son cosas absolutas. Nada permanece, ¿sí? Vivimos en un mundo que va en un constante desgaste, ¿sí? ¿Sí? Segunda ley de la termodinámica, todo tiende a un desgaste y esto lo habla el Génesis. Ya lo había dicho el Génesis, ¿sí? Que todo tenía un desgaste. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sí? Estamos en un mundo donde somos pecadores. El pecado nos ha consumido, se ha encargado de hacer el trabajo que, pues,
no ha permanecido la creación. ¿Por qué? No porque no sea perfecta, ¿sí? No porque Dios se haya equivocado al hacer la creación. No, el pecado ha envanecido todo. Y sabe, hermano, casi todo. Y sabe, hermano, cuando Eclesiastés está hablando de vanidades, lo lleva a un grado superlativo. ¿Qué quiero decir con eso? Que está exagerando. Dice, todo es vacío, súper vacío, ¿sí? Está exagerando esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque le está diciendo, no importa, hermano, si en su iglesia hablan de economía, la gente que habla de economía y sus proyecciones se derrumban cada rato. ¿Sí? No importa si hablan son sociólogos, si hablan de sociología, ¿sí? Los conflictos sociales siempre van a existir. ¿Sabe por qué? Porque no está Dios en la ecuación. Y sabe, si hablan de política en esas iglesias, ¿sabe por qué? Hermano, los políticos se mueren hoy o mañana y sus promesas dejaron de existir, son volátiles, ya no existen, se acabó el buena onda. Ese es el problema. Porque sabe, si su confianza está puesta en una economía, en una política, en una sociedad, en la geopolítica, si usted sabe estos conceptos y maneja todos estos conceptos, sabe a lo que le estoy hablando, y si no, no es necesario que lo sepa, ¿sí? Preocúpese más por conocer a Dios que todos esos conceptos vanos. De eso se necesita un predicador que le hable a las almas de Jesús. Si nuestra predicación no es cristocéntrica, si el predicador que se para aquí frente no es cristocéntrico, hermano, pues llévenlo de donde lo trajeron y denle las gracias, invítelo a comer, no sé. Hermano, tenemos que ser serios porque hay tanto que ha pasado por este libro, antes, después, esta palabra de Dios, que no podemos dejar cosas por ahí sin resolver, ¿no? Tenemos que darle la gloria a Dios y la honra de lo que conocemos y de lo que no conocemos, pero ¿sabe? Porque confiamos en Él, ¿sí? No dejo que mis problemas me agobien, no dejo que los problemas sociales me agobien, que la política, que es una cochinada, me agobie el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque confío en Dios. Confío en Dios. Ese es el cristiano que es cristiano, ¿sí? Porque hemos confiado en Dios. Dios no nos vendió un evangelio de segunda. Dios nos vendió un evangelio de veras. Esa debe de ser nuestra confianza. Esa debe de ser nuestra primera necesidad cuando usted se levanta cada día. Gracias, Dios, porque tú nos lo has permitido. Y solamente le voy a mencionar, porque estamos hablando del gobierno de la iglesia, ¿no? Los elementos clave en la estructura de una iglesia es el liderazgo, pastores, ancianos, encargados de la enseñanza, guía espiritual y cuidado pastoral de la congregación, diáconos apoyan en las necesidades prácticas de la iglesia, como cuidado de enfermos, mantenimiento del edificio, etc. Y en muchos casos, como les mencioné ya, los hermanos pueden enseñar, saben enseñar, y gracias a Dios que están aquí, que nos ayudan, que estamos en un mismo sentir, ¿no? Nos ayudamos entre todos. Y ministerio también, los ministerios de adoración, o en otras partes lo llaman de otra forma, está bien. Lidera los servicios de adoración y coordina la música y otros elementos creativos. Discipulado, ofrece programas de estudio bíblico, grupos pequeños y formación para el crecimiento espiritual. Evangelismo y misiones, busca alcanzar a nuevos miembros y apoyar misiones locales o internacionales. Educación cristiana, coordina la enseñanza para niños, jóvenes y adultos. Estructura organizacional, junta directiva, consejo. Sí, a veces en iglesias más grandes se usa mucho la junta directiva, ¿no? El lugar ese, Grace Church, la iglesia esa bautista ahí en Bakersfield, tienen una junta directiva. Ellos se encargan de administrar lo que es el dinero de la iglesia, pero no más eso, también buscar a los pastores, ponerlos
Me tocó ver como a 12 pastores que llegaron a la iglesia porque no tenían pastor en la iglesia americana, y estaban teniendo un pastor sobre otro cada semana, viendo cuál pastor iban a elegir al final del día, ¿no? Y de eso se encarga la junta directiva, ¿sí? Los comités, pueden formarse comités para áreas específicas como finanzas, construcción, eventos, algo así como lo que estaba mencionando ahorita, ¿no? De que lo de la carne asada o algo así, entendí yo. Yo no me escuché carne asada. Y lo más importante, aunque tenga cuidado con ellos, tenga cuidado con ellos. La membresía activa es fundamental para el funcionamiento de la iglesia. Se espera que los miembros participen en la vida de la iglesia, sirvan en el ministerio y contribuyan con sus dones y talentos. Hermano, uno de los trabajos que yo me he dado cuenta de que las iglesias han estado dejando con el tiempo es preparar a sus líderes, preparar a sus pastores. Sí, hermano, no van a preparar a toda la iglesia para ser pastor, pero la iglesia sabe que tiene el llamado, sí decimos, no es como dijimos al inicio, no es una obligación ir al seminario. ¿Sí? Allá en México, no es una obligación porque no hay los recursos. Sí, hay otras opciones, pero sabe, hermano, un país primermundista como yo no creo que no tenga los recursos para enviar a una persona a estudiar. Hermanos, en México lo han hecho. Yo he estado en iglesias donde mandan a las personas que tienen llamado a seminarios allá en México, y las iglesias los soportan económicamente porque la mayoría son jóvenes, 18, 20, 22 años, no tienen los recursos. Buscan la forma de hacerlo. Hace poco había 2 iglesias ahí que se quedaron sin pastor de repente, y pues las personas que tenían más, a lo mejor no eran los más preparados, pero sí eran los que estaban más dispuestos. Y a veces pasa esto, hermano, no hay gente dispuesta y alguien lo tiene que hacer, ¿sí? Y por eso pasan muchas cosas que no están bien. Por eso, porque no están preparados. Si bien no está puesto a la mesa de discusión, tiene que prepararse una persona. Y nomás quiero terminar con este último relato que a mí lo voy a dejar salir temprano. Un pastor llamado John Robinson dio un encargo en los años de 1620 al grupo de peregrinos que estaba a punto de rumbo a América, ¿no? Venían acá a este nuevo mundo, lo que usted hoy conoce como América, ¿no? Y les dice este pastor, dice, les encargo delante de Dios que no me sigáis a mí, y a menos que me veáis seguir al Señor Jesucristo. Si Dios os revela otra cosa por otro medio, estad atentos para recibirlo como si lo hubiera recibido de mi ministerio. Pues estoy firmemente convencido de que su santa palabra es una fuente de verdades que aún no conocemos del todo. Lamento que las iglesias reformadas no vayan más allá del punto a que han llegado con su propia reforma. A los luteranos no se les puede convencer de que vean más de lo que vio Lutero. La parte de su voluntad que Dios no reveló a Lutero difícilmente es aceptada por estos. Y los calvinistas se mantienen firmes en el lugar donde les dejó aquel gran hombre de Dios, Calvino. Sin embargo, dice, estoy seguro de que él no vio todas las cosas. Estos hombres eran luces resplandecientes en su época, pero no penetraron en todo el misterio de la gracia de Dios. Y si vivieran ahora, creo que estarían tan prontos a recibir más luz como la que aceptaron en su tiempo. Dice, sin duda, esta plática y advertencia del fundador de América estaba en lo cierto. Ello ha traído divisiones a la iglesia de Cristo, pero también un acercamiento sin duda a la verdad revelada de Dios.
que Dios guíe a su iglesia, que comprende todos los grupos cristianos. ¿Sabe, hermano? Lo que este hombre está diciendo es que no se aferren a cosas vanas. Ni el luterano, ni el calvinista, ni hemos llegado a todo esplendor de conocer la palabra de Dios en todas sus dimensiones. Nos harían falta vidas para entenderlo todo, ¿sí? Y recaigo en lo mismo, hermano. Si esas predicaciones de alguien aquí no son cristocéntricas, hermano, no podemos vender lo que el mundo lo tiene y a una escala mayor, ¿sí? No lo podemos vender, eso no nos conviene venderlo, pero lo que el mundo no tiene, ¿sabe? Es a Cristo, y eso sí lo podemos vender, ¿sí? Se los podemos pasar, podemos transmitirlo, podemos ser de testimonio para ellos, y ¿sabe? Nuestras predicaciones tienen que estar llenas de eso. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias porque a pesar de nuestra incredulidad, Señor, tú sigues con nosotros. Nos has permitido seguirte sirviendo a pesar de cualquier cosa, Señor, que somos. Tú nos conoces cada parte de nosotros, tú nos has formado y por lo tanto sabes quiénes somos. Señor, guíanos, Señor, como iglesia, Señor. Guíanos, Señor, a entender tu propósito, Señor, tu llamado, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, obediente a ti. No hacer algo que esté fuera de tu voluntad, Señor, sino seguirte constantemente, Señor, hasta que no respiremos más, Padre. Gracias, Señor, por tu amor inmenso, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites a mis hermanos, Señor, que tengan ese comenzó de oír, Padre, y que puedan estar aquí el día de hoy, Señor. Enséñanos, Señor. Llévanos, Señor, cada momento más, Señor, a ser transformados a tu imagen, Señor. Te damos gracias por todo, Señor Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.